Gracias a Dios, bienvenidos. Hoy comenzamos la serie llamada El Camino o Camino al Anticristo. Vamos a estar hablando durante este mes de junio sobre este ser llamado el Anticristo. Yo le puse Camino al Anticristo. Tenemos también ahí en nuestra página de la iglesia, tenemos varios cursos. Uno se llama Camino al Apocalipsis, y bueno, le llamamos el camino al Anticristo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? Ahí está en sus pantallas, 2 Tesalonicenses 2, 4. Dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, vamos a ver que está hablando de un ser llamado el Anticristo. El tema general que vamos a estar tocando es Camino al Anticristo, su manifestación en el mundo en este tiempo final, porque estamos considerando, de acuerdo a las señales, de acuerdo a los tiempos, que es el tiempo final antes de que regrese Jesucristo. Pero antes de Jesucristo hay un hombre llamado el Anticristo que va a venir al mundo. Y como introducción a este tema, pues nos vamos a hacer varias preguntas. Quiero que nos hagamos varias preguntas que vamos a ir dando respuesta. ¿Sí? La primera pregunta es: ¿a quién se refiere la palabra de Dios, la Biblia, como el ser llamado al Anticristo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Qué significa el término Anticristo? Eso lo vamos a estar viendo en esta serie. ¿Por qué la Biblia lo llama con varios nombres y nos da varias de sus características para que lo podamos conocer? ¿Cuándo se manifestará al mundo? Es otra pregunta. Este ser llamado el Anticristo, ¿cuándo se va a manifestar al mundo? ¿Por qué muchos tienen a muchos candidatos a ser el Anticristo, verdad? A la gente le gusta, no, pues el Anticristo es fulano, sutano, pero ¿qué dice la palabra? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta serie durante este mes. Y es de vital importancia, quiero decirles, es de vital, cuando decimos de vital es de vida o muerte, conocer conforme a la Biblia quién es este ser y cuándo aparecerá en el mundo este ser, porque es un ser maligno y va a aparecer en el mundo. Y por eso necesitamos conocer acerca de este tema. Es el personaje que la Biblia llama el Anticristo, aunque va a engañar sobre todo al pueblo de Israel, se va a hacer pasar como su Mesías, Salvador, porque cuando vino el Mesías al pueblo de Israel, hace 2000 años, el pueblo de Israel lo rechazó. Y entonces Dios levantó a una iglesia. Todos los creyentes en Jesucristo somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Y somos salvos por medio de esa fe. Pero este ser, aunque se va a levantar en contra de Israel y se va a hacer pasar por el falso Mesías de Israel, hay una escritura que dice que a lo suyo vino Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron hace 2000 años. Pero hay una promesa para Israel de que un día van a aceptar nuevamente a Jesucristo como su Salvador. Hay una promesa para Israel. Las promesas de Dios para su pueblo Israel están vigentes, no han terminado, aunque lo hayan rechazado. Aunque el mundo esté en contra de Israel ahorita por estarse defendiendo en contra de los terroristas, en contra del mundo entero, hay mucho engaño en todas estas cuestiones que salen en las noticias hablando mal del pueblo de Israel. Pues es como, se vuelve a repetir la historia, como cuando Hitler mandó matar a 6, 7 millones de judíos. Pues se vuelve a repetir la historia. ¿Por qué? Porque al enemigo de Dios no le gusta que se levante, porque el pueblo de Israel tiene muchas promesas
que se tienen que cumplir y de acuerdo a la palabra se van a cumplir, pero el enemigo, el adversario, el anticristo no quiere que se cumplan, ¿sí? Pero entonces este anticristo, aunque es un engañador de Israel, pues no nada más es engañador de Israel, es engañador del mundo entero, de todo el mundo, de todas las naciones. Él le va a engañar al mundo entero, primero se va a levantar como un gran líder mundial, un gran salvador de Israel, traerá una falsa paz, va a decir, no, pues finalmente hay una paz, ¿verdad? Hay paz y seguridad, dirá el anticristo en el mundo, traerá la paz entre Israel y sus enemigos, entonces todo el mundo feliz. Pero eso es una falsa paz, es una paz que va a durar muy poco tiempo, va a durar pocos años, en realidad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y en base a esa falsa paz, más tarde, el anticristo se levantará y durante 42 meses o 3 años y medio, él va a gobernar el mundo entero, antes de que regrese Jesucristo, a gobernar con justicia las naciones. Entonces, miren, aunque el nombre anticristo es el más utilizado para hacer referencia a este ser oscuro y siniestro, este nombre solo aparece 3 veces en la Biblia. Quiero que entendamos esto. Solo aparece en una de las cartas del apóstol Juan, escritas en el año 90 después de Cristo, y aún antes de haber escrito el apóstol Juan el libro del Apocalipsis o libro de las revelaciones, porque eso significa Apocalipsis, revelaciones. Jesús se le reveló a Juan en la isla de Patmos y le reveló lo que pasaría al final de los tiempos. Y fíjense que precisamente el libro del Apocalipsis lo podemos dividir en 3 partes, así muy rápido. Primero, que Cristo se le revela a Juan, al apóstol Juan. Segundo, le revela el periodo de la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3, ahí se le revela. Y después viene, a partir del capítulo 4, viene el arrebatamiento de la iglesia, en el 5 la iglesia allá en el cielo alabando al Señor, pero del 6 hasta el final vienen los 7 últimos años donde el anticristo se va a manifestar al mundo. A ese tiempo también la Biblia lo llama de diferentes maneras, lo llama el día de la angustia de Jacob, lo llama el día del Señor, lo llama la semana 70 de Daniel, ¿sí? O sea que imagínense, el 75% del Apocalipsis nos habla de esos 7 últimos años que todavía no empiezan, pero que van a comenzar ya muy pronto. ¿Por qué? Porque viene juicio de Dios a las naciones. La iglesia será levantada y entonces el juicio de Dios vendrá sobre las naciones, sobre su pueblo Israel, que Dios va a tratar con su pueblo Israel durante 7 años. Y miren, vamos a entender entonces cuál es el significado de esta palabra anticristo. La palabra anticristo es una palabra compuesta. Anti, que significa estar en contra de o en sustitución de. O sea, el anticristo es un ser que viene a estar en contra de Jesucristo o en el lugar de Jesucristo, porque mucha gente va a pensar que Él es el Mesías, que viene al mundo a salvar al mundo. Y Cristo, que es un nombre que se le dio a mi Señor Jesucristo, significa ungido. Entonces, ¿qué significa anticristo? Es el que está en contra o en el lugar del ungido. ¿Quién es el verdadero ungido? Pues es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a leer ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice acerca de esto? Primera de Juan 2, 18. Dice así: hijitos. O sea, vean la ternura con que escribe el apóstol Juan. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Bueno, ya pensaba Juan que ya se estaba terminando el tiempo. Dice: y según ustedes escucharon que el anticristo viene, ya habían escuchado, la iglesia ya había escuchado. Y así ahora han surgido muchos anticristos,
muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En realidad, desde que vino Cristo, hace 2000 años empezó el tiempo final, pero hay un tiempo final del final, que es la manifestación del anticristo. ¿Sí? En primer lugar, el anticristo al que se refiere el apóstol Juan es el espíritu del anticristo que hay en el mundo. Es el espíritu que ha predominado y predomina actualmente en el mundo entero, a nivel espiritual. El mundo está, dice la Escritura, que está bajo el maligno, bajo el espíritu del anticristo. Hay un espíritu de anticristo, que vamos a ver que este espíritu se ha levantado en contra de todo lo que sea Dios. Y es un espíritu que viene desde que el hombre cayó en pecado ahí en el huerto del Edén. Todo lo que sea en contra de Dios, siempre estará este espíritu, o sea, siempre habrá atrás de las acciones de los hombres, siempre habrá un espíritu que está obrando en contra de Dios. Podemos decir que es un espíritu maligno que opera y gobierna a los moradores del mundo sin Cristo. Porque si no tienes a Cristo en tu vida, entonces tienes al espíritu del anticristo, así lo dice la palabra. Es el espíritu anti Dios, es el espíritu anti su palabra, es el espíritu anti ser humano, anti iglesia de Cristo, es el espíritu anti Israel, es el espíritu que ahorita se está manifestando, es un espíritu anti Israel. Recuerden que Israel nos dio dos cosas muy importantes, nos dio la Biblia, todos los escritores de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son hebreos, son judíos, o fueron, y todos los, y además, pues el Salvador, el Mesías Salvador, es un judío, es Jesucristo. Por eso el espíritu del anticristo está en contra de Israel, en contra de la iglesia. Aún ese espíritu de anticristo se ha infiltrado en la iglesia misma de Cristo. Cuando la iglesia de Cristo dice estar en contra de Israel, bueno, quiere decir que se infiltró el espíritu del anticristo ahí en contra, en la misma iglesia. Entonces, el espíritu del anticristo es todo lo que opera en contra del Dios de la Biblia. Es un espíritu contrario al Dios de la Biblia. Opera desde la dimensión espiritual, ¿sí? Y opera desde que el hombre fue engañado, desde que Adán y Eva fueron engañadas en el huerto del Edén, ahí está operando. Es un espíritu engañador. O sea que nosotros estamos en medio de una guerra espiritual en contra de ese espíritu que quiere engañarnos, que tiene engañada a toda la gente. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Yo he venido a traer la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El padre de mentira, el espíritu del anticristo, vino a robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a darnos vida. Amén. Fíjense lo que dice Primera de Juan 4, del 1 al 3. Vamos a ver. La primera carta de Juan 4, 1 al 3. Dice así, amados. Fíjense el amor por eso le dicen a Juan el discípulo del amor, ¿verdad? Siempre habla del amor. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocerán al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo está en el mundo desde que el hombre cayó en pecado. O sea, tiene casi 6000 años en el mundo, luchando en contra de Dios, en contra de su palabra. Cuando nació Jesucristo quiso matarlo por medio de Herodes, ¿sí? Ahorita quiere destruir al pueblo de Israel, porque sabe que el pueblo de Israel al final de los tiempos, Jesucristo mismo como rey de Israel va a venir a gobernar las naciones en Jerusalén.
Entonces, por eso el espíritu del anticristo está operando y ahorita, como sabe que ya le queda poco tiempo, pues lo está haciendo a marchas forzadas. Por eso ese odio antisemita en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo que Dios utilizó. O sea, no quiere, para darnos su palabra y traernos al Mesías. O sea, no quiere decir que el pueblo de Israel todos sean justos y santos. O sea, hay de todo. Es más, hay judíos que son anti-Israel, anti-israelíes, que son a favor del anticristo. Pero Dios, o sea, cumple su palabra y va a cumplir su promesa que le hizo. ¿A quién? A los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Entonces, este espíritu del anticristo se hizo presente y tomó control del mundo, como dijimos, a partir del huerto del Edén. Por lo que la palabra de Dios nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo este espíritu del anticristo. Vamos a leer en 1 de Juan 5:19, donde se nos confirma lo que les estoy diciendo, porque aquí estamos basados en la palabra de Dios. 1 de Juan 5:19, ¿qué dice? Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiénes somos de Dios? Los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que hemos recibido el Espíritu Santo, los que buscamos a Dios para que no nos engañe ese espíritu del anticristo. Amén. Somos de Dios, como escribió el apóstol Juan. 2, el apóstol Juan se refiere al anticristo como tipos diferentes de anticristos. Ahí leímos que escribió Juan que hay muchos tipos de anticristos descritos en la Biblia. Dice, muchos anticristos han venido. Entonces, hay anticristos que están descritos en la Biblia y que también hay muchos anticristos que han aparecido durante los últimos 2000 años en el mundo, y aún antes aparecieron muchos anticristos. Antes de que viniera Cristo ya habían aparecido muchos anticristos. Históricamente muchos políticos y militares. O sea, en primer lugar, esto es importante entenderlo, que el anticristo será un gran político, un gran militar. Y ha habido muchos tipos de anticristos en la historia. En la Biblia, por ejemplo, Nimrod, el que construyó la Torre de Babel, es un tipo de anticristo. Faraón, el rey de Egipto que tuvo esclavizado al pueblo de Israel 430 años, es otra figura del anticristo, es un tipo de anticristo. El príncipe de Tiro, que es figura del anticristo, del mismo Satanás. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, que sometió, que destruyó el primer templo, es figura del anticristo. Alejandro Magno, el joven griego conquistador del mundo conocido en su tiempo, es una figura del anticristo. Él quiso conquistar todas las naciones y hacer un solo gobierno mundial. Es una figura del anticristo. Antíoco Epífanes, otro rey helenista griego que también es una figura del anticristo porque introdujo al segundo templo la abominación desoladora, metió al dios Júpiter romano para que se adorara ahí, sacrificó un cerdo, y Jesús mismo hizo referencia a la abominación desoladora que será al final del tiempo, pero que habla históricamente de este hombre, Antíoco Epífanes, que trató, y el rey, otro tipo de anticristo es el rey Herodes, que trató de matar a Jesús cuando él nació. Es un tipo de anticristo. Cuando se vio burlado Herodes por los sabios que habían venido a buscar al rey de los judíos, que se les llama los reyes magos, pero que ni eran ni reyes ni eran magos, ¿sí? Eso es lo que dice la religión. Pero él es un tipo de anticristo que quiso matar a Cristo cuando nació. Pero también fuera de la Biblia encontramos muchos tipos de anticristo en la historia. Todos los emperadores o césares romanos del Imperio Romano fueron tipos del anticristo porque conquistaron, es el
es la cuarta bestia, es el espíritu del anticristo opera sobre el imperio romano. Y los emperadores o césares romanos se creyeron dioses, ¿sí? Le creyeron al espíritu del anticristo cuando vino con Adán y Eva y les dijo, ustedes son dioses, o sea, serán como dioses. O sea, es un engaño del anticristo, del espíritu del anticristo. Entonces, emperadores como Julio César, como Nerón, Calígula, Vespasiano, Constantino, son tipos del anticristo, por mencionar algunos, pero hay muchos más. Hay muchos más dentro del imperio romano. Y más modernos tenemos tipos del anticristo como Napoleón, que también quiso conquistar, un francés, el emperador francés que quiso conquistar el mundo, quiso conquistar Europa. Tenemos a Stalin, el ruso también, que es figura del anticristo, que mató millones de personas. No hablemos de Hitler, es otra figura del anticristo, que mandó matar casi 7 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Tenía sus enemigos, o sea, nunca se han preguntado esto. Hitler tenía sus enemigos, tenía a Rusia, tenía a los americanos, tenía a los ingleses en su contra, a los europeos que había él invadido, a los franceses también, pero se fue sobre los judíos, sobre el pueblo de Israel, que no tenía ni ejército ni tierra en ese tiempo, y quiso matarlos a todos. ¿Por qué? Porque es el espíritu. ¿Quién operaba en Hitler? Pues el espíritu del anticristo. Y hay otros más, está Mao Zedong en China, ¿verdad? Otro también que su vida fue llena de sus manos llenas de sangre, mató millones de personas. También es otra figura del anticristo. Entonces ahí tenemos a los tipos de anticristo que llama el apóstol Juan. Pero también el apóstol Juan se refiere al tercer tipo de anticristo, que es el que vendrá en el tiempo final y vendrá como una persona. O sea que en la Biblia encontramos al espíritu del anticristo, que se mueve a nivel espiritual, los tipos de anticristo que nos hablan de quién será, cómo será el anticristo, o que funcionan bajo ese espíritu del anticristo, y finalmente el anticristo que vendrá como una persona, un gobernante al final de los tiempos, quien aparecerá en la escena del tiempo final, en la escena política mundial. Va a aparecer como un ser humano extraordinario, un gran político, un gran estadista, un gran gobernante, un ser maligno conforme lo describe la Biblia, que se va a manifestar en el tiempo final y que dentro de los 7 años de la semana 70 va a gobernar los últimos 3 años y medio el mundo entero. El famoso y conocido 666, ¿verdad? Él será el gobernante. Nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca del anticristo o la marca de la bestia, que es el 666, que hablaremos de ello un poco más adelante. Entonces, ¿qué podemos decir de este ser que viene en el tiempo final? Pues que bueno, con base a las señales que hay en el mundo y conforme el mundo ya nos está llevando a ese momento, ¿verdad? Como las naciones se están uniendo, como estamos viendo ya la crisis ambiental, hay muchas señales, hay señales en el sol, la luna, en las estrellas que nos avisan que ese anticristo ya pronto se va a manifestar en el mundo. Ya se va a manifestar muy pronto en el mundo. Pero él no se ha podido manifestar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo todavía estamos aquí. Aunque esté en el mundo, y creemos nosotros, los cristianos creemos que el anticristo ya está en el mundo, bueno, no se puede manifestar plenamente. ¿Por qué? Porque está la iglesia y está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en la iglesia. Por eso no se puede manifestar. Vamos a leer esto en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6
al 8, para que vean cómo en toda la Biblia está manifestado este anticristo. Dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que es el anticristo, el espíritu del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gracias a Dios por esta escritura, por lo que escribió aquí el apóstol Pablo. Dice, ustedes saben lo que lo detiene. Se los escribe a la iglesia en Tesalónica. ¿Qué lo detenía? Pues la iglesia llena del Espíritu Santo es lo que lo detiene para que se manifieste. Ahora, desde que fue fundada la iglesia, todas las generaciones siempre han estado expectativas de la venida del anticristo. Nada más con la diferencia que nosotros nos tocó ya ser la última generación, gloria a Dios. La generación donde más la tierra ha sido poblada en el mundo. El mundo nunca había crecido con tanta población. Es más, cuando se escribió el Nuevo Testamento había 200 millones de habitantes en el mundo. Ahorita, en esta recta final, tiempo final, habemos ya 8,000 millones. Qué diferencia, ¿verdad? 8,000 millones. Entonces, el apóstol Pablo, él pensaba que el anticristo se iba a manifestar en su tiempo, en su generación, pero no fue así. Pasaron casi 30 generaciones hasta esta generación final, donde estamos seguros, ¿verdad? De acuerdo a las señales, al tiempo que nos ha tocado vivir, que ya el anticristo está aquí y no se puede manifestar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia nos vayamos. Cristo nos va a sacar, viene a las nubes, como dice la palabra. Ahí mismo en Tesalonicenses hay una escritura que habla del tiempo final, donde el Señor viene a arrebatar a su iglesia y a llevársela. Entonces, ¿qué es el misterio de la iniquidad que habla aquí el apóstol Pablo? Pues ese misterio de iniquidad, aunque es el espíritu del anticristo que siempre ha operado en el mundo, va a culminar ese misterio de la iniquidad cuando el ser maligno llamado el anticristo se levante a gobernar el mundo. Ese es el misterio de la iniquidad, el inicuo. Inicuo significa malvado, alguien que es malvado, mentiroso, engañador, suplantador. Todo eso significa iniquidad. Entonces, aún los ángeles caídos son espíritus engañadores. Son anticristos, por lo que toda persona que rechaza y no acepta la verdad de Jesucristo, pues está influenciado por este espíritu del anticristo. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Sí? El que no es conmigo, contra mí es. O estamos a favor o estamos en contra de Cristo. No hay términos intermedios. ¿Qué dice 1 de Juan 2:22? Vamos a leer, ahí en las pantallas va a aparecer. ¿Qué dice? 1 de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si tú niegas al Padre y niegas a Jesucristo, eres el espíritu del anticristo, o eres un anticristo, estás en contra de Cristo. Hay muchas religiones que se dicen cristianas que no aceptan a Jesucristo como quien es, como Dios mismo, como los mormones, como los testigos de Jehová. Pues ellos también tienen este espíritu del anticristo en sus vidas.
en sus vidas, o sea, han sido engañados. El espíritu del anticristo engaña, vino a engañar, porque viene del padre de mentira, viene de Satanás, que es un espíritu, es el mismo espíritu, el espíritu del anticristo. Entonces, la Biblia nos refiere al ser o persona llamada el anticristo con varios nombres, que vamos a estar hablando de ellos. ¿Para qué? Para ir conociendo un poco más acerca de este ser llamado el anticristo. Vamos a ver cómo la Biblia lo llama de diferentes formas que nos van a revelar realmente cómo es el anticristo. Entonces vamos a ver que al anticristo, que acuérdense que nada más aparece 3 veces con el nombre anticristo, pero hay otros nombres del anticristo en la Biblia. Al anticristo se le llama también la bestia, y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 13:1. Vamos a leer ahí en sus pantallas, va a aparecer Apocalipsis 13:1. ¿Qué dice? Otra vez escribe el apóstol Juan, cuando ya recibe la revelación del anticristo, y escribe lo siguiente, dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cómo se le llama al anticristo en la Biblia? Se le llama la bestia. Acuérdense, no perdamos el enfoque. El anticristo es un ser, un personaje que al final de los tiempos se va a manifestar en el mundo como persona, ¿sí? Como una persona. Después va a ser lleno de un demonio, vamos a verlo eso más adelante, porque tiene que ver con uno de sus nombres del anticristo, pero es una persona, o sea, va a ser una persona. Es bien importante que lo entendamos. Literalmente el anticristo se levantará como un gobernante mundial, una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 13:1? Bueno, esa ya lo leímos, ¿verdad? Porque dice que, en primer lugar, que es una bestia, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, porque el anticristo viene con los nombres de Cristo, o sea, o sea, va a aparecer en el mundo y va a utilizar nombres de Jesucristo. O sea, por eso es un nombre blasfemo. ¿Quién blasfema? Pues quien habla mal en contra de Dios, o que quiere suplantar a Dios, o que quiere hacerse pasar por Dios. O sea, todo eso es un espíritu del anticristo. Entonces, al profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, que cabe mencionar que para el pueblo de Israel, pues su Apocalipsis es el libro del profeta Daniel, porque ellos no han aceptado a Cristo, no aceptaron el Nuevo Testamento, no aceptaron el Evangelio de Cristo, que lo aceptarán hasta la mitad de la semana 70. Entonces, al profeta Daniel, hace poco más de 2500 años, por medio de sueños y visiones, Dios le reveló que los imperios, gobiernos o gobernantes mundiales serían comparados con animales o bestias. Esta palabra bestia viene del arameo dejal y del hebreo sakal, que significa un animal que es terrible, formidable, un nahash o una serpiente que se arrastra, que se mueve sigilosamente. Por eso, cuando se le aparece a Eva a engañar la serpiente, bueno, se le tradujo como una serpiente, pero en realidad su traducción del hebreo es nahash, que significa un ser resplandeciente que se movía como una serpiente. Y bueno, le pusieron serpiente. Entonces a veces pues no tenemos toda la palabra, la tenemos con revelación, pero podemos irnos a la etimología de las palabras para entender la palabra con más detalle. Entonces, esa palabra bestia en el griego viene de la palabra griega terion,
que significa que es un animal, que es una fiera salvaje, que es peligrosa. Los primeros gobiernos que gobernaron el mundo, como fueron Babilonia, el Medo-Persa y el griego, pudo ver un animal que lo representaba. Pudo ver a un león, Daniel pudo ver a un león, pudo ver a un oso en el Medo-Persa, pudo ver a un leopardo, a un chita, refiriéndose al imperio griego, pero cuando aparece la cuarta bestia, ya no le vio ninguna forma de animal, entonces dijo, pues es una bestia, es una fiera salvaje, y aquí así lo describe, una fiera que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Díganme qué animal en el mundo tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? O sea, fue una representación, una bestia, fiera y salvaje y peligrosa. Entonces dice que el apóstol Juan la ve subir del mar, una bestia horrible con 7 cabezas. ¿Qué son las 7 cabezas? Bueno, así se los explico rápidamente. Son los 7 reinos que han dominado el mundo y que han sometido al pueblo de Israel. Esos 7 reinos son Egipto, Asiria, el reino de los asirios, Babilonia con Nabucodonosor, el Medo-Persa con Ciro el Grande, el griego con el rey griego, y después del griego viene el imperio romano, y después del imperio romano al final viene el gobierno final del anticristo, que son los 2 pies de la estatua que vio Nabucodonosor, que representa a todos los gobiernos que han gobernado mundialmente al mundo y que han estado sobre la nación de Israel. De ese último gobierno mundial del anticristo van a surgir 10 cuernos, que son 10 reyes, que van a proponer que el anticristo sea el gobernante mundial. Son 10 naciones, para que lo entendamos, que lo van a acompañar a gobernar el mundo, pero dice la escritura que le van a dar el gobierno total al final de los tiempos. Entonces, aquí le van a entregar todo su poder al anticristo, y lo compara Juan con una bestia espantosa, horrible, salvaje y muy peligrosa. Entonces, ¿cómo se le llama al anticristo? También la bestia. Es una bestia terrible, espantosa, que mata, que destruye. Y bueno, ya veremos eso más adelante. También el apóstol Pablo llamó al anticristo de 2 formas diferentes. Lo llamó el hombre de pecado y el hijo de perdición. Vamos a ver por qué. Eso está escrito en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice así: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo le da 2 nombres al anticristo. De entrada les dice, nadie los engañe, no se engañen, porque habían tratado de ser engañados la iglesia de Tesalónica diciendo que el anticristo ya estaba en su tiempo, y no era cierto. Ellos estaban sometidos bajo el imperio romano, estaba el gobernante romano que estaba haciendo una persecución de cristianos, y alguien les escribió haciéndose pasar por Pablo, diciéndoles que no, que ya Cristo había venido, ya había sido el arrebatamiento, y ya estaban viviendo la tribulación. Entonces Pablo les escribe una segunda carta y les dice, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque tiene que venir primero la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la iglesia de Cristo regresándose al pecado, y es lo que estamos viviendo. A nosotros nos ha tocado, por eso podemos decir que ya estamos en los tiempos finales, porque la iglesia de Cristo está vuelta en apostasía. La mayoría de la iglesia de Jesucristo se ha vuelto a los ídolos,
La iglesia de Jesucristo se ha vuelto al progresismo, ha aceptado el pecado en las iglesias, ya no se predica el verdadero evangelio de Jesucristo en las iglesias, sobre todo en las iglesias grandes. Se predican doctrinas de la prosperidad, doctrinas aceptando a los pecadores, a la ideología de género, etcétera. Ya hay quienes casan a hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces eso es la apostasía. Apostasía quiere decir ir caminando y de repente dar la vuelta atrás. Hagan de cuenta que la esposa de Lot, que cuando venía el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, dice la historia que iba y que los ángeles le habían dicho, no vayan a voltear atrás, y a ella se le ocurrió voltear atrás, o sea, como que dijo, no, pues yo quiero regresarme al mundo, al pecado, ¿no? Y dice que se convirtió en una estatua de sal. Entonces, este versículo que leímos, aparece el anticristo con dos nombres. Entonces, la apostasía es la iglesia regresándose al pecado, al mundo, lo que estamos viviendo actualmente, en este tiempo. Y aquí les dice, primero es la apostasía, y entonces se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí Pablo nos presenta al anticristo con las dos facetas que tendrá el anticristo en la semana 70. Tiene dos facetas. Una se va a presentar en la tribulación como el hombre de pecado, o sea, es un hombre común y corriente, se le llama el hombre de pecado, pero que ha aceptado, tiene el espíritu del anticristo, se cree el gobernante mundial, el gran, o sea, está lleno de orgullo, pero a él dice la Escritura que el anticristo va a ser asesinado y que va a fingir un demonio que lo va a poseer, lo va a resucitar, como si fuera Jesucristo. Por eso es el anticristo, el que viene en lugar de Cristo. Y dice que el mundo entero se irá tras él. Por eso se le llama el hijo de perdición. No es el hijo de Dios, es el hijo del diablo, es el hijo de Satanás, es el hijo del perdido. Eso significa hijo de perdición. Pero son dos fases. La primera, los 3 años y medio primeros, es el hombre de pecado. Y en la segunda parte de lo que Jesús llamó la gran tribulación, aparece como el hijo del diablo, el hijo de perdición, el hijo del perdido. O sea, ya Satanás lo toma posesión del cuerpo, inerte, o sea, porque sí muere el primer anticristo, por así llamarlo, el hombre de pecado, pero el diablo se le mete, un demonio de alto rango se le mete y él va a gobernar el mundo entero durante ese segundo periodo de la tribulación. Apocalipsis 13:3, y ya estamos terminando, yo creo que por ahí le vamos a dejar el día de hoy, porque vamos a seguir hablando de este tema. Dice Apocalipsis 13:3, dice, vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Aquí está hablando del anticristo. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo se va a maravillar el mundo entero? Porque al principio el anticristo no se crean que va a ser muy famoso. Sí, el pueblo de Israel lo va a aceptar, etcétera, y va a traer cosas, pero realmente cuando el mundo lo acepte plenamente es cuando lo vean resucitar de entre los muertos. O sea, Jesucristo, que es el verdadero Mesías, Él resucitó de entre los muertos. Hasta Jesús le tuvo que decir a uno de a sus discípulos, o a Tomás, ¿verdad? Al incrédulo de Tomás, le dijo, porque me ves, crees, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros creemos que ya Jesucristo resucitó hace 2000 años y que hoy está a la diestra del Padre y que va a regresar. Esa es la fe.
de los cristianos que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que hemos creído en Jesús. Amén. Esa es la fe que tenemos. Amén. Entonces, esta cita, ¿verdad? Ya dijimos, nos habla del principio y del final del anticristo. Dos nombres que le da el apóstol Pablo: el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué concluimos? ¿A qué conclusiones llegamos en esta primera parte de la serie Camino al Anticristo, del ser llamado el Anticristo? ¿Qué podemos concluir? Bueno, concluimos lo siguiente: actualmente el mundo entero estamos en una crisis, nos encontramos en una crisis, en un caos total en todas las áreas de la vida humana. Hay crisis en lo moral, ¿verdad? Ya la gente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Hay crisis política, ya vemos en la política todos los países, ¿verdad? Yéndose a la izquierda, al comunismo, lo que pasó en nuestro país, en México, etcétera. Hay crisis política, hay crisis económica, la economía cada vez es más difícil, la gente ya no le alcanza para comer, etcétera, la comida, los alimentos se han ido a las nubes. Hay crisis en lo religioso, ¿verdad? Por eso hay guerras, rumores de hay guerras en el mundo, hay crisis en religión. Jesús dijo: y se levantará nación contra nación y religión contra religión. Eso significa reino contra reino, es religión contra religión. Todo esto ya está profetizado en la Biblia, que vendría como parte del momento crucial en que va a surgir el anticristo. O sea que hay crisis ambiental, no digamos, la crisis ambiental. Estamos viviendo los calores que están cada día peores en el mundo, pero apenas es el principio, O sea, esto se va a poner peor. El calor en el mundo dice que quemará a los hombres. Es más, en la primera parte de la tribulación, los hombres van a morir de hambre, sed y calor. Así está escrito, terriblemente. ¿Sí? Entonces es el momento ideal para que surja este ser que supuestamente va a traer una falsa paz y soluciones al mundo en todas las áreas, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo religioso, etcétera. Ya entendimos qué significa anticristo: anti, en contra, en lugar de, y Cristo, el ungido. El anticristo es el que está en contra del verdadero Mesías, que es Jesucristo. Desde que cayó el hombre en pecado en el huerto del Edén, opera el espíritu del anticristo. Hay un espíritu, los espíritus no se ven, funcionan en la dimensión espiritual, pero están ahí, están detrás, y son engañadores, son mentirosos, engañan a los hombres, están detrás del engaño, detrás de la mentira. Funcionan como parte del padre de mentira, es el espíritu del anticristo. Y finalmente vamos a estar seguiremos viendo sus nombres y sus características que le da la Biblia al anticristo, para que vayamos conociéndolo todavía más. Amén. Y cómo va a actuar durante esos 7 últimos años, durante la semana 70, el día del Señor, el día de la angustia de Jacob, el tiempo de la tribulación o gran tribulación, como quieran ustedes llamarles. El anticristo, por lo tanto, es una bestia, es un ser infernal, del cual seguiremos hablando en los siguientes enseñanzas, los videos que sacamos a mitad de la semana y los domingos en las predicaciones aquí en la iglesia. Entonces, vamos a terminar haciendo una oración. Vamos a pedirle al verdadero Mesías que vino hace 2000 años, que es Jesucristo, venga a nuestras vidas, llene nuestras vidas. Si tú estabas alejado de Él, acércate, es el tiempo, todavía es el tiempo de salvación. Cristo viene muy pronto, Cristo viene al mundo, pero previo a su regreso, el anticristo
se tiene que manifestar en el mundo. Por eso tenemos que hablar de Él, conocer de Él. ¿Para qué? Para no ser engañados, para que no nos engañe el enemigo, el espíritu del anticristo. Está engañando a mucha gente, a nuestros familiares. Terriblemente engaña el espíritu del anticristo. Que el espíritu del anticristo no quiere que la palabra de Dios se predique, está en contra del pueblo de Israel, está ya en contra de la iglesia. Hay mucho engaño, mucha confusión, todo generado por ese espíritu que hay en el mundo. Por eso necesitamos recibir a Jesucristo, conocer la palabra de Dios. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que tú conozcas la Biblia es necesario, es vital para tu vida, para que no te pierdas, para que el espíritu del anticristo no te engañe. Necesitas conocer la Biblia, recibir a Jesucristo como tu Salvador, como tu Mesías Salvador, rechazar todo engaño que hay en el mundo. El mundo está poniendo odio en contra del pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel qué nos dio? Pues nos dio la Biblia y nos dio un Salvador, Jesucristo. O sea, si tú estás en contra del pueblo de Israel, pues estás en contra de un judío que nos dio la salvación, que se llama Jesucristo, Yeshua, Jesús el Mesías. Aunque no lo haya aceptado todavía el pueblo de Israel, pero ya lo van a aceptar. Pero tú no te dejes engañar. Esa es mi invitación para ti el día de hoy. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a pedirle que el Dios de la Biblia, el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas, que Jesús venga a nuestros corazones. Vamos a decirle: Señor Jesús, Padre eterno, Príncipe de paz, queremos recibirte en nuestros corazones. Gracias por tu palabra, gracias por darnos a entender que hay un espíritu de anticristo en el mundo, que hay un anticristo que pronto se va a manifestar, que ya está en el mundo, pero no se ha podido manifestar hasta que la iglesia partamos de este mundo, porque tú tienes una bendición, así como sacaste a Noé y a su familia por medio de un arca, como sacaste a Lot en medio de Sodoma y Gomorra por medio de 2 ángeles, así para este tiempo final, Señor, tú tienes preparado una bendición para sacarnos de este mundo. Gracias por medio del arrebatamiento de la iglesia. Señor Jesús, por eso te quiero recibir hoy en mi corazón, quiero seguirte, quiero conocer tu palabra, no quiero ser parte del gobierno del anticristo, y te doy gracias, Jesús, porque tú eres verdadero Salvador, eres el Mesías Salvador. Ven a mi vida, lléname a mí y líbrame de todo engaño. Te lo pido, Señor, gracias por tu bendición. Te recibo como mi Salvador, Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo, y seguimos con la serie Camino al Anticristo. Bendiciones. Gloria a Dios.